Estamos en Hechos capítulo 18. Ya vimos hace 8 días el ministerio de Pablo en Corinto. Y les mencioné, solamente les recuerdo, que parece que Pablo ha cambiado de estrategia ahora. Eh, ya no es un viaje misionero, sino escoger un lugar céntrico de donde el evangelio puede propagarse en muchos lugares alrededor, en muchos pueblos, en este caso Peloponeso, que es esa península de Grecia. Entonces, Pablo termina su ministerio allí. Eso también es algo nuevo. No es un plan de Pablo, pero sí es una bendición. Este es un lugar que Pablo no tiene que salir por la oposición. Oposición sí hay, peligro, acusaciones, persecución, pero Pablo puede terminar su ministerio en en Corinto. Y vemos, pues, en este viaje anterior, que tenemos, bueno, el viaje que llega hasta aquí, en los capítulos 16 y 17, Pablo es obligado a salir de cada lugar. Y de hecho, pues, en los primeros, en los capítulos 13 y 14, vemos algo semejante. Entonces, yo hablé de un cambio en la estrategia de Pablo. Definitivamente, Pablo está buscando modificar su estrategia de acuerdo a las indicaciones que Dios le da. Y pues podríamos aún suponer que Pablo en cada lugar ha tenido la idea de establecerse allí. Pues eso funcionaría para Antioquía de Pisidia, no tanto para Iconio o Derbe, que son lugares más pequeños, pero que no podía lograr su propósito por la persecución. Sin embargo, vamos a ver más adelante, que en el plan de Dios, aun si uno es obligado a dejar un lugar por la persecución, uno puede tener la seguridad que ha terminado la misión que Dios le ha dado. Aunque nuestra idea era quedarse más tiempo, cuando tenemos que salir, yo creo que podemos salir con la seguridad, la tranquilidad de que lo que Dios quería que nosotros lográramos, lo hemos logrado. Y Él no permite que la persecución interfiera con su propósito. Puede interferir con nuestra vida, definitivamente, pero con el plan de Dios, no. Sí, Carlos, hermano. Hermano, tenemos muy, no sé, marcado a lo mejor una idea de lo que es el ministerio y el pastorado. Y de repente, o sea, hasta parece que necesita el pastor o los misioneros tener el don de mártir, porque es muy mal visto dejar como un ministerio, ¿no? O sea, dejarlo, yo creo que hasta nos causa un peso a nosotros mismos. Pero será, o sea, lo que entiendo es que aquí Pablo, cuando ve la persecución, quizá nosotros no lo hemos pasado, yo creo que otros sí, o sea, sin duda hay gente que sí la ha pasado la persecución externa, pero ¿qué tal? ¿También incluirá la interna cuando hay algún problema o cómo se puede ver esto? No sé si me explica. Mi papá fue pastor y yo aprendí de él. Él siempre pensaba que ese cambiar de campo no era un asunto para su decisión, sino él buscaba
la voluntad de Dios. Y yo aprendí eso y lo he practicado. Una vez una iglesia me despidió y eso pues es muy fácil encontrar la voluntad de Dios cuando te despiden porque ya no puedes continuar donde estás. Pero yo diría, bienvenido Alfredo, y Tami y Gilberto, Ladislao, gusto en saludarles a todos. Pero primero, yo creo que como consiervos y como miembros de la iglesia, debemos entender, Dios no nos ha revelado su voluntad para otra persona, solamente para nosotros mismos. Y estamos muy dados a juzgar a otros y decir, escogiste mal el tiempo de salir, debiste haber quedado, o aún debiste haber salido, pero te quedaste. Y yo creo que debemos entender, Dios nos guía, yo creo que Dios sí nos guía. Yo no consulto a Dios para saber si debo comer carne de puerco o carne de res, pero para un cambio de campo de una iglesia a otra, siempre he pensado que Dios tiene una voluntad y que yo debo estar buscando esa voluntad y no simplemente qué es lo que me conviene o qué me dice mi lógica. Entonces, pues desafortunadamente, cuando tomas la decisión, especialmente si sales, nunca va a faltar quien te diga que la regaste. Pero por eso yo creo que debes buscar la voluntad de Dios, hacerlo lo mejor que puedas y confiar en Dios. Y cuando alguien dice, hiciste mal, pues puedes consolarte diciendo, está hablando una persona que no sabe. Lo que estoy escuchando es ignorancia. Puede ser que es la voz de Dios, pero si es la voz de Dios, Dios me lo va a confirmar, no ese hermano. Y también, aun cuando, porque da la casualidad que a veces tomamos una decisión y luego nosotros llegamos a la conclusión que no era la voluntad de Dios. Yo, por experiencia, digo que aun cuando escogemos mal, Dios está allí para salvar, rescatar esa decisión. Normalmente, bueno, yo sí conozco a un exalumno mío que cambió de iglesia y quedó en el nuevo menos de un año y regresó a la iglesia de la cual había salido. Pero eso no pasa mucho. Normalmente, si tomas una decisión incorrecta, pues hay ciertas consecuencias. Pero lo que no podemos hacer es saltarnos de la mano de Dios. Él nos va a usar en la nueva condición, aun cuando la nueva condición es resultado de mi error. Entonces, sí, qué bueno que pienses en eso, porque aquí lo vemos en Pablo, vemos cuando Pablo tiene ideas que no son la voluntad de Dios, específicamente al principio del capítulo 16. Y ahora, pues, para mí, lo que pasa en Corinto, yo pienso, eso es lo que yo quiero, de tener esa, pues una cosa, pues podemos tener la confianza que si Dios nos pone en otro campo, hemos logrado lo que Dios quiere que logremos. Pero también es correcto anhelar tener este sentido de que terminamos bien. Y yo siento que aquí Pablo sí tiene ese sentido. Yo creo que aun cuando no lo tienes, pues Dios tiene otro propósito, pero es algo que puedes orar por ti y orar por tus compañeros. Entonces, Pablo sale
Pues ya vimos, de hecho, en el mapa, les recuerdo hasta donde hemos llegado. Este dice tercer viaje de Pablo. Ya les mencioné hace 8 días que este no es un viaje, pero bueno, de hecho, no estoy mal. Este es todavía en el futuro. Pero lo que teníamos antes, Pablo había, básicamente lo que tenemos en esta parte, a ver. Oh, sí. En lo que llaman el segundo viaje, este es la misma ruta aquí. Bueno, con excepción de Éfeso, sino que Pablo ha ido de Antioquía, de Pisidia hasta Troas y luego llega aquí a Corinto. Y en este viaje que termina aquí, bueno, lo que vimos hace 8 días, Pablo de Corinto va a Jerusalén y a Antioquía, pero ya había hecho la promesa en el versículo 21. Otra vez volveré a ustedes, dice Pablo, en la sinagoga de Éfeso. Entonces, en este viaje, ahora que estamos viendo, comenzando en estos versículos, Pablo ha visitado a Jerusalén, a Antioquía, y sí dice que él fue por tierra a Éfeso. Eso está en el versículo sí, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia. Este es Galacia y Frigia y llega a Éfeso. Ahora, nosotros llegamos a Éfeso antes de Pablo, porque aquí en el 28:4 dice que en este tiempo había, bueno, de hecho, precisamente cuando Pablo está haciendo este viaje a Jerusalén y Antioquía, después de su promesa de regresar a Éfeso y antes de cumplir la promesa y llegar a Éfeso, que llega a Éfeso Apolos. Apolos es de Alejandría, no vemos el nombre en el mapa, pero pueden ver en el sur del mapa la delta del Nilo en Egipto. Alejandría está en esa delta. Entonces, de allí viene Apolos a Éfeso desde de Alejandría. Un hombre dice elocuente y poderoso en las escrituras. Entonces, pues él comienza a predicar en la sinagoga que acerca de Jesús. Pues nos da más información aquí. Eso es interesante. Lucas nos da unos datos, pero quisiéramos saber más. Dice, había sido instruido en el camino del Señor. Entonces, Apolos conoce las escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Conoce el camino del Señor, o sea, el camino de seguir a Jesús. Ferviente de espíritu o en el espíritu de Dios, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Pero hay una deficiencia, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces llega a Corinto, a Éfeso, y sigue hablando en la sinagoga. En esta sinagoga, como había predicado en otros, no nos dice dónde en el versículo 25. Puede ser en Alejandría o puede ser que él ya está también saliendo de Alejandría. Pero el caso que sí sabemos es que llega a Éfeso. Y allí en la sinagoga, Priscila y Aquilas le escucharon y 26, aquí con discreción, lo tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, pues, ¿qué es lo que le faltaba? Según el 25, conocía solamente
el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan es el principio del ministerio de Jesús. Entonces, si esta es una referencia histórica, quiere decir que él no sabía nada del ministerio de Jesús, ni su muerte, ni su resurrección. Pero dice que sí conoce, versículo 25, el camino del Señor. Entonces sí está predicando a Jesús. Aquí es donde me faltan los datos, porque al principio del versículo me parece que le falta muy poco, pues de hecho, si él está hablando del camino del Señor, me es difícil concebir que él no sabe de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo puede estar exhortando a las personas a seguir a Cristo o entrar en el camino de Cristo cuando no conoce el sacrificio y la victoria de Jesús? Simplemente no puedo contestar la pregunta, y cada vez que llego aquí vuelvo a buscar y buscar sin encontrar. Pero lo que sea que le falta, aquí podemos ver la providencia de Dios, porque Priscila y Aquila, es irónico, Priscila y Aquila no son predicadores. Tal vez Priscila sí, pero quien predica es Apolos, y Apolos tiene la elocuencia, es muy persuasivo, pero resulta que Apolos puede aprender de personas en su congregación. Yo creo que eso también es una lección para nosotros. Para mí es natural suponer que si vienen a escucharme a mí en una clase de Zoom o en una reunión en el templo, es porque yo sé más que los otros. Pues, ¿qué les voy a decir si no sé más que los otros? Y sin embargo, este versículo me recuerda que no siempre es así, que yo debo estar escuchando. Y de hecho, pues ustedes, como la mitad de lo que ustedes escuchen de mí, dicen, oh, eso sí es muy bueno. No fue mío, fue de mis alumnos. Y yo les robé eso y ya les estoy diciendo lo que ellos decían para que ustedes piensen que yo sea muy inteligente o muy conocedor. Entonces, pues, Picudo, picudo. más picudo, así es. Bueno, sí soy lo suficiente picudo para robar lo bueno que tú me dices. Entonces, pues parece que él termina su ministerio en Éfeso y quiere continuar en Acaya. Corinto es el centro, es la ciudad, bueno, no centro en el sentido geográfico, pero es la ciudad más importante de Acaya. Entonces, los hermanos de Éfeso, miren aquí, ya hay una iglesia. Estos no son los hermanos de la sinagoga, sino los hermanos cristianos. Le animaron, escribieron una carta de recomendación. Aquí pues podemos ver otra vez la mano de Aquila y Priscila, porque ellos acaban de venir de Corinto, entonces ellos conocen personalmente a las personas que van a recibir esta carta. Entonces, Apolos llega a Corinto y fue de gran provecho, dice 27, a los que mediante la gracia habían creído. Pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, otra pregunta que nos surge es aquí, lo que él dice en Corinto, ¿cómo difiere de lo que había dicho en Éfeso en el versículo 25? Que Jesús era el Cristo. ¿Esto es lo que él ya sabía o esto es lo que le dijeron Priscila y Aquilas? Bueno, vamos a ver que en la siguiente pericopa
la siguiente historia, en capítulo 19, también encontramos a unas personas que conocen solamente el bautismo de Juan. Y Pablo identifica su deficiencia y los vuelve a bautizar. Pero nadie vuelve a bautizar a Apolos. Entonces, me parece que si Aquilas y Priscila piensan que necesita más instrucción, pero no necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, tengo que pensar que probablemente que Jesús era el Cristo y que las escrituras dicen eso, tiene que ser algo que Apolos ya conocía. Ven que yo estoy simplemente dando mis reflexiones sin llegar a una conclusión, porque aquí faltan los elementos. Yo creo que sí podemos entender la lección y Dios nos está dando la lección de que Dios provee para que alguien nos instruya, aunque yo soy el que enseña aquí, pues hay personas que tienen conocimientos que yo puedo recibir de ellos. Entonces necesito también escuchar. Entonces, pues ya 19:1, Apolos está en Corinto y Pablo llega a Éfeso. Hablando de Apolos, probablemente ustedes saben, en su primera carta a los Corintios, Pablo menciona a Apolos y dice, yo planté y Apolos regó. Entonces, es una coincidencia entre Hechos y las cartas de Pablo. Creo que ya les he mencionado. Muchos eventos que encontramos en Hechos podemos encontrar también en las cartas, especialmente eventos del ministerio de Pablo, por el hecho de que tenemos cartas de Pablo. Realmente no hay cartas contemporáneas de los eventos de los primeros 9 capítulos de Hechos. Entonces, allí no hay paralelos. Pero aquí, en los últimos, no es el único. Ya les mencioné, acuérdense, hace 8 días, que Pablo en un tiempo está trabajando en el taller de Apolos y Priscila, de Aquilas y Priscila, pero cuando llegan Silas y Timoteo, que él deja de trabajar secularmente y se dedica 100% a la evangelización. Y esto podemos concordar con Filipenses capítulo 4, cuando Pablo habla de las ofrendas que Filipos había enviado a Pablo. Entonces, pues muchas concordancias hay. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa en Éfeso. Lo primero es algo que ya mencioné, estos unos ciertos discípulos, dice el versículo 19. Y aquí continúa mi confusión acerca de estas deficiencias. Algo le faltaba a Apolos, algo le falta a estos 12. En ambos casos leemos que conocían solamente el bautismo de Juan. Y sin embargo, no puedo interpretar esto de la misma manera, porque Pablo pregunta si estos hermanos han recibido el Espíritu Santo, pero Priscila y Aquilas no preguntan eso. Ellos sienten que lo que le falta a Apolos es conocimientos, no recibir el Espíritu. Bueno, entonces, pues eso probablemente es una diferencia. Ellos no han escuchado nada del Espíritu Santo, versículo 2. Supongo que Apolo sí lo había escuchado. Entonces, Pablo dice, versículo 4, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Entonces, noten aquí, en este versículo,
él habla a estos 12 como que ellos no conocen a Jesús. Entonces, pues dice 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero leyendo entre líneas, yo creo que lo más probable es que Pablo en el versículo 4 seguía hablándoles de Jesús. Y ellos ya escucharon quién es Jesús, qué hizo Jesús. Seguramente cuando él dice uno que venía después de Juan y él dice, es decir, Jesús. Entonces yo concluyo que en este momento estas personas no conocen a Jesús, entonces no pueden conocer de su muerte y resurrección. Entonces Pablo les instruye y luego ellos creen y son bautizados en el nombre del Señor. Pablo le impone las manos, algo que parece en hechos que es excepcional. Da la impresión, ¿cuáles son los datos? Cuando las personas creen, con frecuencia Hechos dice que son bautizados. A veces dice que les impusieron las manos. Pues de hecho, estoy pensando en nuevos creyentes, lo que se me ocurre. Y si alguien conoce algo más, ayúdenme, ayúdame. Pero yo pienso solamente en Samaria, en el capítulo 8. Cuando los samaritanos escucharon a Felipe y cuando llegan Pedro y Juan, les impusieron manos, aunque ellos ya habían sido bautizados antes. Y para mí, esta es solamente la segunda vez que habla de imponer manos sobre nuevos creyentes. Ahora, en el capítulo 13, imponen manos en Antioquía, los líderes imponen manos sobre Pablo, Saulo en aquel tiempo y Bernabé. Pero no es una petición por nuevos creyentes. Es para son creyentes ya con experiencia, pero salen a una nueva misión. Y en la carta a Timoteo, Pablo habla la segunda carta, Pablo habla del don que está en Timoteo por la imposición de manos. Y me da la impresión que eso va más con la comisión de Pablo y Bernabé y menos con lo que estamos viendo aquí. No es imposible entender que Pablo esté hablando de un don que Timoteo recibió cuando se convirtió. Entonces, tal vez en el caso de Timoteo podemos decir que no podemos estar seguros que estamos viendo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo eso? Porque en la carta a los Hebreos, capítulo 6, los primeros versículos, se menciona la imposición de manos junto con el bautismo. De hecho, él habla de lavamientos o bautismos, pero claramente está hablando de la iniciación. Entonces, en Hebreos sí tenemos evidencia de una comunidad que practicaban la imposición de manos como parte de la iniciación, o sea, como paralelo o junto con el bautismo. Pero en Hechos, la evidencia está en contra de eso. Y parece que lo que fue constante fue el bautismo. Entonces pensamos que la iglesia a que se dirigió este sermón que llamamos Hebreos, tenía una costumbre distinta a la mayoría de las iglesias. ¿Ok? Bueno, entonces cuando fueron bautizados, Pablo les puso manos y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como 12. Entonces, pues este es el primer evento que Lucas menciona en cuanto al ministerio de Pablo en Éfeso.
Yo siento que, pues, espero, si ustedes están confundidos por lo que yo estoy diciendo hasta aquí hoy, desde en la historia de Apolos y luego esta historia, primera historia en Éfeso, entonces me han escuchado bien, porque la verdad yo no sé lo que tenemos aquí. Sí, me parece que Lucas pone estas dos historias juntas, no solamente porque sucedieran en Éfeso, sino por esta semejanza, el bautismo de Juan. Pues esta es la única. Bueno, y la otra sería que aquí Lucas llama a estas personas discípulos en el versículo 19:1. Y nosotros normalmente entendemos que discípulos en hechos quiere decir seguidores de Jesús que han sido bautizados. Aunque no es una palabra que Lucas use mucho, tal vez en la mente de Lucas, discípulo quiere decir menos que un seguidor de Cristo, pero francamente lo dudo. Pero ¿hay alguna pregunta o comentario sobre estos dos, pues este tema y estos dos relatos que hemos visto? Si no, pues vamos a continuar con confianza cuando tienen palabras. Alfredo, no te veo, pero sí estás ahí, ¿verdad? Bueno, me refería a Alfredo de México, pero Alfredo López también. ¿Tienes alguna palabra? Bueno, Alfredo Navarrete, aquí estoy. Navarrete, sí, aquí estás. Me confundiste, yo vi a otro en la cámara ahí. Se parece a ti, pero no se ve como tan inteligente. Muy bien, sí, Alfredo López. ¿Tenías un comentario o nada más te reportabas? No, hasta ahorita no, hermano. Hasta ahorita no, ningún comentario, hermano. Muy bien, muy bien. Pues aquí estoy a sus órdenes. Ustedes saben que siempre me ayudan sus preguntas. Entonces, sigue versículo 8, habla de 3 meses. Durante 3 meses, Pablo está entrando en la sinagoga predicando con valentía. Creo que ya hace 8 días ya tratamos esta cuestión. Pablo en Hechos, ahora en Hechos, quiero decirlo así, en Hechos, Pablo, donde quiera que va, lo primero que busca es una sinagoga. Sin embargo, por ejemplo, en Gálatas especialmente, leemos que Pablo siente que él es el apóstol, también en Romanos lo menciona, pero en Gálatas lo desarrolla más, que él es el apóstol a los gentiles. Entonces sería natural pensar que Pablo andaba buscando gentiles y no a judíos, porque es su llamamiento. Ya mencioné también hace 8 días que puede ser que Pablo comienza en la sinagoga, no tanto porque sea donde pueda encontrar judíos, sino porque es donde se encuentran los temerosos de Dios, gentiles que ya están interesados en las escrituras y la religión de los judíos. Entonces, obviamente, esta es una gran ventaja para, pues es un puente, usando el término técnico, para la evangelización de esas personas. Pero Lucas tiene otro interés. Lucas quiere enfatizar desde el segundo capítulo hasta el capítulo 21, cuando menos, no, 28, que los cristianos nunca salieron de los judíos, nunca se apartaron de los judíos. Lo que pasó es
que los judíos expulsaron a los cristianos. Entonces, Lucas menciona que Pablo cada vez que va, Lucas dice que Pablo comenzó en la sinagoga, pero sin excepción, dice que Pablo es expulsado de la sinagoga. No hay una sola instancia donde Pablo, Lucas dice que Pablo comenzara en la sinagoga y continuara en la sinagoga. Siempre se menciona la sinagoga, también se menciona su ser expulsado. Entonces, a lo que voy es que no podemos simplemente decir, Lucas dice lo que dice porque es lo que pasa. Podemos observar que Lucas sí tiene su mensaje que quiere comunicar y necesitamos estar abiertos, yo creo, a la posibilidad de que Lucas está dando una matiz o aún Lucas esté invitando algo para dejar en claro su mensaje. Y su mensaje, pues, es la unidad de la iglesia. Leyendo entre líneas, podemos ver que la iglesia que Lucas describe no está tan unida como la descripción que Lucas da. Entonces, posiblemente también en esto de comenzar en la sinagoga. Sin embargo, si dejamos a un lado la cuestión si hay un error, a mí esta cuestión, si hay errores en la Biblia, estamos perdiendo el tiempo, estamos distrayéndonos del propósito de la Biblia cuando hablamos de eso. Y no importa si concluyes que hay errores en la escritura o que si concluyes que no hay errores, ya la regaste. Porque Dios no nos dio su palabra para que veamos si hay errores allí o no. Ni siquiera para que tengamos una opinión si hay errores o no. Más bien nos ha dado un mensaje. Entonces, en cuanto a Pablo, sí podemos tener la seguridad de que Pablo hablaba al judío primeramente y luego al griego o gentil. Esa frase viene de Romanos, es de Pablo, no es de Lucas. Entonces, si en cierto lugar Pablo hizo lo que sería muy lógico, decir, caramba, ya me expulsaron de 8 sinagogas, esta vez voy a comenzar en el mercado. No podemos decir que eso sea imposible, pero Pablo definitivamente volvió desde los judíos a los gentiles, aunque también Hechos dice que desde su llamamiento Dios le dice que le ha llamado para hablar a gentiles. Okay, muy bien. Ojalá que eso no sea demasiado información para ustedes. A veces lo que es importante para mí no es tan importante para ustedes. Pero después de estos 3 meses, pues ya Pablo no es expulsado de la sinagoga. Noten aquí versículo 9. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos. Entonces aquí no le obligan, bueno, es posible que le obligaron, pero es más probable que él está hablando de que Pablo toma la decisión. Aquí estos debates están distrayendo del mensaje. Entonces mejor voy a hablar en otro lugar. Entonces, pues a Pablo se separa, pero miren en el versículo 9, que fue a la escuela de Tirano. Acuérdense, yo confundo los dos, Corinto y Éfeso, porque es semejante. En Corinto, Pablo se estableció en una casa junto a la sinagoga, o sea, eran vecinos. Aquí no dice dónde está la escuela de Tirano, pero
Pablo usaba, pues rentaba esta escuela de Tirano. ¿Verdad que es un excelente nombre para un maestro? Tirano. No sé, yo creo que Lucas lo presenta como nombre, pero se me hace como apodo que sus discípulos le llamaron así. Pero 2 años está allí y dice, versículo 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces Lucas con pocas palabras nos está diciendo lo que ya les mencioné y que yo estoy pensando que probablemente pasó también en Corinto. Pero aquí Pablo lo dice. Pablo está predicando en la escuela de Tirano. Pero la palabra se está extendiendo no solamente a otras partes de Éfeso, sino a toda Asia. Entonces, eso sería alrededor de, este no es el continente, ni siquiera es lo que nosotros llamamos Asia Menor, que hoy es Turquía. Esto sería una área más pequeña, pero probablemente Asia podría incluir. Otra vez es una cuestión cómo defines la palabra, pero Colosas, Hierápolis y Laodicea, tal vez otra de las ciudades mencionadas en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Algunas de las ciudades de Apocalipsis 2 y 3 parecen ser demasiado lejos de Éfeso para considerarse parte de Asia. Pero, pues Lucas no está dando un dato exacto. Entonces, es posible que aún es probable que algunas de las 7 iglesias de Asia, de Apocalipsis, fueron fundadas en el tiempo que Pablo estaba en Éfeso. En cierto sentido, podemos considerar a Pablo el fundador de la iglesia en Éfeso, aunque sabemos que había hermanos allí, hermanos que dieron su recomendación a Apolos antes de que llegara Pablo. Bueno, antes de que él comenzara su ministerio, porque aquí otra vez nos faltan el dato, porque en 18, 19 al 22, da la impresión de que Pablo está hablando con algunas personas en la sinagoga. No son seguidores de Jesús, ni llegan a ser seguidores de Jesús, pero se interesan en lo que Pablo está diciendo y Pablo promete regresar. Ahora, una manera de suponer es, pues ya que Aquilas y Priscila sí quedan en Éfeso, pues ellos siguen evangelizando. Entonces, hay creyentes y probablemente creyentes que se reúnen cuando menos el comienzo de una iglesia, antes de que regrese Pablo. Entonces, continuemos en estos eventos de Pablo. Ya mencionó la expulsación, bueno, la necesidad de salir de la sinagoga, que Pablo tiene otro lugar. Hay una corriente que normalmente se llama occidental. De hecho, en cuanto a las copias de las del Nuevo Testamento, se reconoce una familia de manuscritos occidentales. De hecho, hoy se está cuestionando si realmente son familias, pero sí, cuando menos esta familia sí existe. Y pues es una tradición distinta del Nuevo Testamento. Pero especialmente en Hechos, mi impresión es donde el texto occidental o la tradición, porque probablemente no es un solo texto, nunca fue un solo texto,
En Hechos hay más distinción entre los dos y es interesante conocer las lecturas occidentales y en algunos casos se piensan que probablemente estas notas son históricas, que no es imaginación, sino memoria histórica. Entonces, pues hay uno aquí que probablemente es el que más se considera confiable en este versículo, la mención de tirano en 19:9. El texto occidental añade que Pablo daba clases en la escuela de Tirano entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Entonces, lo que pensamos es que Tirano tiene su escuela, tiene sus alumnos, pero él tiene sus clases en la mañana, cuando hace fresco, y pues en la tarde, cuando ya el sol no está pegando tan fuerte. Pero de 10 a 2, él tomaba siesta. Entonces, podía rentar su escuela porque no la ocupaba en esas horas. ¿Ok? Hora 11. Dios hacía milagros extraordinarios. Un lítote. Creo que les he mencionado lítotes. A Lucas le encanta el lítote. Si me preguntas, ¿te gustan los pambazos? Yo digo, pues no me caen mal. Ese es lítote. Lo que quiero decir es, me encantan. O si me preguntas por chiles en nogada, le digo, pues de vez en cuando como una. Ese es lítote. Lo que quiero decir es uno de mis favoritos. Entonces, lítote, pues pueden entender, si entienden la palabra hipérbole, pueden aprender la palabra lítote, porque hipérbole es exageración, pero no es un engaño, es para énfasis, como por ejemplo cuando tu mamá te dice, te he dicho 1000 veces. No dices, mamá, te equivocas, solamente me has dicho 233 veces. No, ella no estaba diciendo literalmente 1000 veces. Este es un hipérbole. Cuando el pastor, cuando hubo 30 en el culto, y el pastor dice más o menos 50, eso no es hipérbole, esa es otra cosa, pero tu mamá sí usa hipérbole. Entonces, lítote es lo opuesto. Como por ejemplo, si te preguntan, ¿amas a tu esposa? Y dices, pues un poco. Espero que sea lítote. Estás diciendo sí, pero podemos entender por decir poco, damos la impresión de mucho y es lo que tenemos en este versículo. Dios hacía milagros, pero Lucas aclara, no milagros ordinarios. O sea, esos milagros no eran los milagros comunes. Me encanta este lítote, porque por definición un milagro es algo que no es común. Si es lo que siempre pasa, pues ya no le llamamos milagro. Pero Lucas combina los dos, milagros, pero no los milagros que siempre pasan, sino milagros especiales. Y la traducción aquí es correcta, aunque pierde el lítote, milagros extraordinarios. Por medio de las manos de Pablo, menciona pañuelos y delantales que tendrían contacto con el cuerpo de Jesús. Tal vez estén pensando en el mismo sudor, o tal vez es simplemente el contacto luminoso, el contacto con poder sobrenatural, pero buscaban estos objetos y los aplicaban a los enfermos y dice que se sanaron y los espíritus salían de ellos. Aquí en el versículo 12, esto Lucas quiere que pensemos aquí en la sombra
de Pedro en el capítulo 5, que pasaba algo semejante. Lucas está en el ministerio de Pablo poniendo muchos paralelos con Pedro. Luego, versículo 13, dice, pues algunos judíos exorcistas ambulantes ven el éxito de Pablo y aprovechan eso. Ahora, aquí estos son exorcistas profesionales. Entonces, cuando eres profesional, pues tienes que pensar siempre en la competencia. Entonces, estos, pues realmente para nosotros farsantes, personas que buscan ganar la vida con supuestos sanidades, siempre buscaban nombres más fuertes. Y era parte de esa mitología de que hay nombres más fuertes que otros nombres. Entonces, por el éxito de Pablo, pues ellos pensaban que ya tenían un nuevo nombre. De hecho, Lucas habla en general en el versículo 13 y luego en el 14 dice específicamente 7 personas que hacían eso. Pero Lucas dice que no eran los únicos, pero definitivamente este es el resultado más espectacular, porque dicen ellos ya, o sea, se dedican a expulsar demonios, a exorcismo, pero ya tomaron la fórmula, les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Entonces, estos 7, los hijos de Esceva, un sacerdote, un sacerdote principal, hacían eso. Probablemente la idea es que intentaron eso, no es que lo hacían muchas veces. Pero el espíritu malo respondió y dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ven el humor de Lucas? Lucas no deja de entretenernos. Tiene un mensaje muy serio, pero también echa sus bromas. Y aquí hay una. Entonces, pues para acabar de molerles, este hombre poseído por el demonio, golpea a los 7. Entonces, en lugar de que ellos tengan más poder, pues piensen, si son 7, deben tener la fuerza entre 7 hermanos para protegerse de una sola persona endemoniada, pero no pueden. Ellos salen huyendo y golpeados. Dice 16 al final, huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Definitivamente eso fue muy malo para su negocio, porque cuando te ven corriendo en la calle con la ropa quitada o rota, pues la gente, es difícil que la gente piense que tú tengas el poder y control sobre demonios. Entonces, ¿quién les va a acudir? Va a pedirles a ellos que controlen a sus demonios. Entonces, 17, este acontecimiento fue conocido por todos los habitantes en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Una palabra más aquí. Primero nos maravillamos de eso. Primero entendemos que este poder todavía existe. A lo mejor en tu vida y en tu ministerio nunca va a haber un evento tan llamativo como este. Pero el poder que te está protegiendo y el poder que se aplica en tu uso de tus dones es el mismo que se manifestó en Pablo. Sin embargo, tratando de entender, me llama la atención aquí que Lucas comienza esta historia
en el versículo 13, diciendo que hubo muchos que imitaron a Pablo. Pero en el 17, pues solamente habla de un solo evento de estos 7 hijos de Esceva, que aparentemente la primera vez que ellos invocaron el nombre de Jesús salieron heridos y derrotados. Entonces hay cierta tensión. Eso es, Lucas en 13 está generalizando, o en 14 al 17 está dando solamente un ejemplo de varias cosas que pasaron. Honestamente, yo me inclino más a la primera opción. Obviamente, cuando con el concepto que es más común entre nosotros en nuestra tradición acerca de la Biblia, nos inclinamos más a la segunda opción. Pero yo estoy aprendiendo que que yo soy como los hijos de Seba. A lo mejor ustedes piensan que diciendo lo que estoy diciendo, a lo mejor yo salgo golpeado. No me refiero a eso, sino al hecho de que el hecho de que nosotros vemos o casi nos inclinamos siempre por la opción que más exalta la Biblia, que hacer eso no añade a la autoridad de la Biblia. Podemos ser honestos primero con Dios. Job nos enseña esa lección. Y por lo tanto podemos ser honestos con la Biblia. Y cuando leemos en la Biblia algo que suena como cuento, no es infidelidad llamarlo cuento. ¿Ok? No estoy diciendo que esto sea un cuento. Lo que estoy diciendo es que Lucas no está, su propósito aquí no es tener todos los detalles para que tengamos un relato exacto de lo que pasó. El propósito de Lucas más bien es que nosotros entendamos la aplicación a nuestras vidas. Y para eso, muchos detalles pueden ser para aclarar más que detalles históricos. ¿Okay? Luchen con eso. Durante muchos años, si yo hubiera escuchado a alguien decir lo que acabo de decir, yo pensaría, aquí es una persona que no cree en la Biblia. Pero estén abiertos y acérquense a la Biblia, estudien a la Biblia. Si no llegan a estar de acuerdo conmigo, pues mi propósito no es convencerles que yo tenga la razón. Mi propósito es presentarles una interpretación de la Biblia para inspirarles a ustedes, estimularlos a ustedes a que vuelvan a la Escritura y hagan la pregunta, ¿qué me está diciendo Dios aquí? Entonces, si no escuchas de la Biblia lo que yo digo, ese no es ninguna fracaso en nuestra relación de clase. Entonces, 17, al final cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Otra vez, yo veo eso paralelo a los primeros, específicamente, yo diría, los capítulos 4 y 5, donde aún fuera de los que creyeron en el mensaje que se estaba predicando, otros se dieron cuenta que aquí hay un poder real, un poder invisible, pero real. Y otra vez, yo creo que el mensaje es que esas cosas siguen pasando hoy. Entonces, 18, probablemente relacionado con eso, el tema de expulsar demonios y enseguida el tema de magia, versículo 18 al 20. Muchos confesaban
sus prácticas, pues ya son creyentes, pero sus prácticas anteriores eran magia, versículo 19. Y confesaron eso e inclusive trajeron sus libros. Ahora, estos no son libros como nosotros pensamos en libros, narrativas, exposiciones de verdad. Estos son libros de encantos, libros de fórmulas, como la fórmula en el versículo 13, les conjuro por Jesús, el Jesús que Pablo predica. Ese tipo de fórmula, obviamente, este no es uno de los que viene en los libros, porque estos libros existían antes de que Pablo llegara a Éfeso. Entonces, ellos están dejando la magia, entonces ya no les sirven estos libros de palabras mágicas. Entonces lo trajeron y los quemaron. Y Lucas nos dice el valor de estos libros fue 50,000 piezas de plata, versículo 19. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Como he mencionado, la historia de Hechos es el evangelio tumbando barreras. Entonces, dicho positivamente, eso es, la palabra de Dios crece y prevalece en poder. No prevalece apenas, sino en poder. Y es la misma palabra y sigue creciendo y va a prevalecer. Entonces, pues hasta aquí el ministerio de Pablo en Éfeso. En el 21, pues por segunda vez aquí, en 2 capítulos, Pablo cumple su misión. Y repito, en ambos la misión no es un viaje. La misión es establecerse en un lugar y allí sembrar iglesias alrededor. Pablo trabajando en el centro, enviando a misioneros a otros lugares, o probablemente personas viniendo como nosotros conocemos a uno en Colosas. No quiero, no puedo repetir su nombre, pero el nombre está en Colosas, de uno que era nativo de Colosas, pero en Éfeso conoció a Pablo. No sabemos si fue al mercado para vender en Éfeso o si fue a Éfeso para trabajar un rato o ya estaba viviendo en Éfeso, pero de alguna manera escuchó el mensaje de Jesús, de Pablo, regresó a su pueblo, Colosas, y ahí fundó una iglesia. Entonces, seguramente eso pasó en muchos casos. Y Pablo cumple su misión. Creo que es también la misericordia de Dios, que después de tantas persecuciones, tantas expulsiones de ciudades, inclusive una vez que él fue apedreado y dejado por muerto, ahora Dios le da 2 ministerios largos, probablemente 2 años o 2 y medio en Corinto, 3 años en Éfeso. ¿Por qué digo 3 años? Dice en el versículo 8, leemos 3 meses y luego en el versículo 10, 2 años en la casa de Tirano. Entonces, pues más o menos 3 años en total, porque Pablo no sale de inmediato cuando tiene la intención en el versículo 21. Entonces, él dice, pues él está aquí planeando un viaje y es un viaje que vamos a ver y está en este mapa. Pablo ha terminado sus 3 años en Éfeso y ahora dice que él va a visitar a las iglesias de Macedonia, Macedonia y Acaya. Macedonia está aquí, Acaya, aquí pues tienen
los dos nombres aquí. Entonces, Pablo ya va a Jerusalén y él percibe aquí, pues puede ser simplemente una visita a Jerusalén, pero él sospecha que ya no va a volver a esta área donde ha pasado tanto tiempo. Entonces, terminando sus 3 años en Éfeso, él decide visitar a estas iglesias. Esmirna y Pérgamo es imaginación de quien hace el mapa. Es posible que él visitara las iglesias ahí, pero no sabemos. Pero sí, tendría que tomar barco en Troas, llegar a Neápolis y subir a Filipos, visita a estas iglesias y va a visitar de nuevo también a Corinto y luego ir a Jerusalén. Y pues su intención es, después de terminar en Jerusalén, en lugar de visitar estos lugares, él quiere ir a Roma, probablemente a comenzar un ministerio en Roma. No vemos a Roma en el mapa, pero esta es el principio de la bota de Italia. Entonces, él envía a Macedonia a 2 ayudantes, Timoteo y Erasto, para preparar, para anunciar que Pablo viene, y él se quedó un tiempo más en Éfeso. Entonces ven que tenemos ya 2 años, 3 meses y un rato más en el versículo 22. Pero en este rato, surge el alboroto ahí. Se menciona aquí Demetrio en el versículo 24. Demetrio es un obrero de plata, y hacían, pues él y muchos, de hecho, se empleaban varios plateros en hacer templecillos de el templo de Artemis. A veces escuchas Diana. Diana es la diosa romana, o sea, es un nombre latina que corresponde a la diosa Artemis, que es un nombre griego. Probablemente esta Artemis aquí no es ni griega ni romana, es una diosa local de Asia, ahí, de Éfeso. Es probable, vamos a ver un poco más adelante, que había caído por allí tal vez en el sitio del templo, un meteoro que probablemente tuvo una forma, se parecía como, pues en México a cada rato escuchamos de la imagen de la Virgen en una tortilla o en una humedad o quién sabe qué. Pues algo semejante pasó aquí. Este meteoro tenía supuestamente la imagen de la diosa. Probablemente por eso construyeron un templo cerca aquí. Y muchos ploteros ganaban la vida y probablemente ganaban pues un sostén bastante amplio, haciendo templecillos de plata que tenían la forma de la ruina. Bueno, el fundamento básicamente de este templo todavía existe allí en el sitio de Éfeso. Casi no hay pilares, pero sí podemos ver dónde estuvo ese templo. Entonces, pues podemos ver, aquí otra vez estamos viendo el poder del evangelio. La palabra de Dios crecía y prevalecía tanto que ya les estaba faltando a los plateros, porque ya era menos
el tráfico, la compra de estos templecillos, porque tantos se han creído en este Jesús a quien predicaba Pablo. Entonces, pues ellos están sintiendo la presión y por eso Demetrio puede alborotarlos. Muy bien, Alfredo dice, puedo notar la agresividad de Pablo en su predicación. ¿Cómo podemos conciliar con lo que habíamos comentado de ser primero amigos con las personas? Yo siento primero, Alfredo, que, y de hecho yo lo he visto en algunos predicadores, en muchos predicadores, yo creo. Uno puede ser muy insistente en un sermón público. Y esa misma insistencia no sería propia cuando uno está hablando uno a uno en la sala de una persona. Entonces, esta es la primera manera de conciliar. Podemos ser más insistentes, bueno, denuedo, yo creo que podemos tener el mismo denuedo en privado que en público, pero en privado es mucho más, bueno, estoy buscando cómo decirlo. El respeto requiere un cuidado en privado. O sea, si yo estoy predicando a 100 personas en la plaza, puedo decir algo que si lo dijera en tu sala a tu familia sería una ofensa. Pero cuando estoy hablando al grupo no es tan personal. Ahora, sí hace falta hacerse amigos de las personas. Pero yo creo que esta es la diferencia, por un lado. Por otro lado, no tenemos aquí, ¿dónde está la agresividad de Pablo? ¿Dónde ves la agresividad de Pablo? Por eso, en destruir lo que ellos creen, ahí podría ser una agresividad para ellos. No te estoy entendiendo. Un poco más fuerte, por favor. Acércate más. Puede ser, por ejemplo, una agresividad el hecho de empezar a cambiar a las personas por sus creencias, en este caso los ¿Alguien está captando lo que dice? Yo estoy pensando, hermano, lo que dice ahí en el versículo 26, que es a lo que se refiere el hermano Alfredo, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo Sí. que no son dioses. O sea, su forma de lo Ahora, que usted está compartiendo, pues. Sí, allí lo que veo no es agresividad, sino éxito. No es necesario que Pablo esté siendo muy agresivo, simplemente está diciendo la verdad y la gente está reconociendo que es la verdad. Entonces dejan de comprar templecillos para seguir al Dios que no hacemos, sino el que nos hace a nosotros. Entonces, lo que ellos ven como agresión es el éxito, y no es el éxito de Pablo, es el éxito de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero ellos lo ven como agresión porque está afectando a sus ingresos. Ahora, aquí también, estos son plateros. Entonces, yo supongo que con lo que ganaban vendiendo templecillos, que ellos compraban tortillas. Yo creo que probablemente tenían para comprar, pues, qué sé yo, un carro último modelo
no es que estaban en bancarrota, pero ya no tenían los mismos lujos que tenían antes. Y esa es agresión. Sí, ustedes pueden observar lo que pasa en Estados Unidos. Los blancos y los hombres han dominado por tanto tiempo a Estados Unidos que cuando un negro dice yo tengo los mismos derechos que los blancos, o cuando una mujer dice yo tengo los mismos derechos que un hombre, los blancos dicen esa es persecución. Y no estoy exagerando, eso literalmente. Hay muchos cristianos que piensan que hay persecución en Estados Unidos porque están dando los mismos derechos a, por decir, musulmanes que a los cristianos. O a las mujeres, hermano. O a las mujeres que los hombres, sí. Hermano, Adelante, Orlando. estaba yo pensando en esta situación que se vivió en Chiapas, bueno, y que de hecho pasa todavía incluso en poblaciones como Oaxaca y otros lugares, en donde al convertirse al cristianismo, de primera instancia, la Iglesia Católica pierde una gran cantidad de adeptos. ¿Por qué? Porque simplemente están fuera de orden. Pero ya en especial en el estado de Chiapas, donde es el estado quizás del país que más cristianos tiene, los que perdieron mucho dinero, se puede decir, pues son los cafetaleros, todos los que antes, a base de lo que le llamaban casas de raya, en lugar de gastarse el dinero en alcohol, en vicios y tantas cosas, ahora su vida cambió porque su vida es otra. Entonces, eso les restó poder sobre la gente y automáticamente generó muchos inconvenientes y generó muchos problemas sociales ahí en toda esa zona y lo sigue generando en otros lugares. Sí, eso es excelente. Es lo mismo, como dices, que está pasando aquí. Aunque Lucas no está hablando de antros, está hablando de personas que fabricaban ídolos, pero es lo mismo. Y sí, ellos sí son violentos, pero en realidad no hay evidencia de que Pablo haya sido violento. ¿Ok? Y pero otra vez. En otro estudio que tenemos con Manolo, quizás para ver violentos, habría que escuchar o leer a Amós, que sí se deja caer, pero con toda la mano. Hola. Sí. Buenas noches. En Amós sí, pero Amós, bueno, para nosotros. Buenas noches. En lugar de hablar de Amós, para nosotros debemos cuidar de que estamos atacando a las acciones y no a las personas. Pero sí, si hablas en contra de la esclavitud, el que es dueño de esclavos va a sentirse atacado. Es correcto, es correcto. Sí. Mi hermana Kela quiere comentar algo. Perdón. Sí, ya la voy a escuchar. Adelante, Kela. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, mi hermana, sí. Te escuchamos, hermana. Hasta Matías. Ahora ya no, hermana. Pusiste el muti. Escuchamos. Nos espantamos. No, yo creo que hay que quitar el muting, hermana Kela. Es Sí, correcto. no está prendida el micrófono. Pues le hago. Ahora sí. No, ya no. Sí, ahora sí. No. No. Sí, Ya. Bueno, hablar de esto me parece bien complejo porque esto sí es la realidad que se vive
al anunciar el evangelio cuando aún no ha sido pervertido. Y muchas veces en la vida real nos encontramos con estos detalles de esto que le sucedió a Pablo. Y siempre que va en contra de los intereses de alguien o de algo, siempre sucederá que va a haber un ataque aunque no haya habido una ofensa. Yo no veo que Pablo en los capítulos, sí, es fuerte, tiene un carácter muy fuerte, tiene todo eso, pero Pablo va cambiando a medida que ha venido pasando el tiempo. No es el mismo Pablo del capítulo 2, del capítulo 3, de cuando era perseguidor, ¿no? Ha cambiado. Y yo pienso que él va poco a poquito, pero cuando uno trastoca los intereses del otro, ya sea económico, político o religioso, siempre habrá persecución. Y hay persecución porque las ganancias no son las mismas. Y bueno, ya vemos eso que muy adelante ya en la iglesia cristiana, esto que le está sucediendo a Pablo, le ha sucedido ahora a los cristianos con los que se supone que son cristianos también. Y lo que estaba diciendo Rolando es una verdad. Los naturales de estos lugares vienen a ser sacados de su casa, vienen a quitársele sus propiedades, todo lo que tienen, y lo sacan, los excluyen del pueblo. Entonces esto es muy, pero muy complejo de platicar y también de hablar, cómo hablar el evangelio. Entonces, hace un rato uno de los hermanos, que ahorita no recuerdo quién fue, dijo, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Nos lanzamos, así como Pablo, a decir, porque aquí lo está acusando este señor, de que él ha venido diciendo, no solamente allí en Éfeso, sino por todos lados, que les ha quitado el negocio, ¿no? Imagínense nada más que nosotros nos vamos a poner a hablar de la palabra del Señor y nos atacan porque los intereses religiosos y por consiguiente económicos, pues son trastocados. Entonces, lo que el hermano preguntaba, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo hablamos la palabra del Señor? Yo creo, bueno, ya es mi aportación, pero creo que esto es lo que viene más adelante. El que actúa es el Señor, no nosotros. La semilla queda sembrada, ¿no? Pero el que va a dar el crecimiento es el Señor. Es lo que yo puedo platicarles, hermanos. Gracias. Sí, gracias, Kela. Daniel aporta lo siguiente. Nuevamente el evangelio que trae vida es causa de persecución y muerte para el mensajero del evangelio. Creo que es imposible obedecer a Dios sin sufrir a causa de su nombre. Entonces, los poderosos, si saben que nosotros queremos ser amigos de todos, van a intentar manipular eso y decirnos, pero si haces eso no eres mi amigo. Entonces, finalmente tenemos que decidir por nosotros. Yo estoy evitando, tengo miedo a la persecución y por eso uso de excusa, pues quiero ser amigo del perseguidor. Tengo que decidir si debo arrepentirme de eso o si es verdad. Creo que un indicio es quién está en nuestra contra. Si son los plateros, los que tienen prosperidad, especialmente por los vicios de la ciudad, si ellos son los que sienten que yo estoy siendo agresivo, a lo mejor no estoy bien. Si los pobres
sienten que yo estoy siendo agresivo, debo, pues en los dos casos debo examinarme, pero en el segundo es más probable que estoy faltando a la verdad. Entonces, en parte es eso, pero ¿cuál es lo que es natural en nosotros? Es que descubrimos que es más fácil ser amigo de los ricos que amigo de los pobres. Porque mi amigo rico me puede prestar. Mi amigo pobre a lo mejor quiere que yo le preste. Entonces, pues, como dice Daniel, simplemente tenemos que vivir y esperar. Va a ser difícil, va a haber persecución, pero sí podemos ser honestos con nosotros mismos y podemos pedir que Dios nos ayude. Y aquí, pues, en la comunidad, yo creo que podemos ayudarnos unos a otros. No estoy hablando de que yo te examine para ver si necesites una exhortación, Hermano, pero sí esté abierto a que tú me expreses tu opinión. Sí, Aldo. yo creo que eso que está diciendo es un gran peligro y es algo en que hemos estado como iglesias y como pastores, porque siempre hemos tenido más miedo a faltarle al rico. No queremos, hemos estado cuidando al rico. O sea, Sí. no queremos ofender al rico. Sí. ¿Sí? O sea, si el rico quiere tener sus figuritas, nosotros le decimos, hermano, no se preocupe mientras usted siga diezmando. Porque nos amenazan, o sea, amenazan el ministerio. Si tú no me dejas hacer, me voy y me voy con mi diezmo y mi dinero y mi apoyo. Y generalmente si se va el pobre, pues se va pues un diezmo chiquito y si se va el rico, se va un diezmo grandote. Y eso siempre creo que es más lo difícil. Por eso lo que decía el hermano de Amós cuando leemos los profetas es el reclamo de Dios de cómo maltratamos al pobre y cuidamos al rico. Y en las iglesias lo seguimos haciendo por instinto de supervivencia. O sea, no es algo que pueda yo reprochar así, sino pues si se te tiembla porque va tu sustento, porque va esto, porque va el otro. Porque ahorita no tenemos una persecución, pero sí tenemos una amenaza económica. Porque si se acaba la iglesia, ¿de qué vivimos? Y lo decíamos al inicio de la clase, el aspecto de decir el cambio de ministerio. O sea, si ya no me está yendo bien, la iglesia no me quiere pagar y tendemos a hacer eso. Por eso seguimos como cristianos oprimiendo al pobre y cuidando al rico. Y Amén. Pablo es duro porque se atreve a confrontar rico sin ofender. Yo creo que en ningún momento les ofendió. Lo único que atacó fue el status quo. O sea, y eso de veras ahorita todavía creo que nos cuesta trabajo. Yo no acusaría a nadie más porque todos estamos en ese temor, en esa situación de que a veces, ¿qué hacemos? Porque es un hermano que es líder, es un hermano que es importante, es un hermano que tiene influencia yo creo que tenemos que orar para poder depender de Dios y no del hombre. Amén. Amén. Gracias, Aldo. Bien dicho. Bien dicho. Eso es lo que debemos hacer con la escritura. Compararlo con nuestra situación y procurar aplicarlo bien. Ahora, te vas a equivocar, pero si sigues viniendo a la escritura, el Espíritu te va a corregir. Entonces, me da mucho gusto, gracias a Dios, por todos los que han participado, porque esto finalmente, si estamos en lo correcto o incorrecto acerca de cierto evento en Éfeso, pues ¿qué importa? Lo que pasó, pasó. Pero si lo aplicamos mal en nuestra vida y nuestro ministerio, eso sí es un problema. Si nosotros justificamos y decir, pues necesito procurar buenas relaciones con todos y voy a comenzar
con los que tengan el diezmo más grande, pues esta es una aplicación incorrecta. Entonces, también es incorrecto tener un prejuicio en contra del rico. Entonces, necesitamos al Espíritu. No es algo sencillo, no es siquiera algo posible. Simplemente tenemos que someternos a Dios, pero nos sometemos con la confianza que Dios no nos va a transformar en un instante, pero sí nos está transformando, sí estamos aprendiendo. Y si miras a tu propia vida, puedes ver momentos que Dios te dio un nuevo entendimiento. Hermano, Sí, Orlando. yo quisiera comentar, es que ciertamente esto que comenta Aldo tiene una repercusión seguro en algunas iglesias. Bueno, puedo decir que no es el caso de la nuestra por el lugar en el que nos encontramos, pero sí es un hecho que puede uno ver en ciertas iglesias que pasa eso. Pero por otro lado, también algo que ha sido algo latente y que yo creo que usted lo vivió estando aquí en México, es que a veces se pensara que los ricos no necesitan de Cristo Jesús y los ricos necesitan de Cristo Jesús. Y lo más tremendo es que muchos de ellos están ávidos de conocer la palabra de Dios y de rendirse. Y evidentemente les va a costar quizás más trabajo que a otros el vencer su orientación, sus inquietudes, sus gustos, sus placeres, hasta su manera de vivir. Pero es una bendición cuando los ricos se rinden al Señor, y estoy convencido de lo que comenta, que al final del día es el Espíritu Santo el que va a obrar. Al final del día es Dios el que va a hacer, no yo, no porque yo me lo agarre a bibliazos, sino porque la palabra del Señor va a justamente causar el efecto que todos esperamos, ¿no? Amén. Dos ilustraciones de eso. Amén. Mi papá comentó una vez de una pareja que tenía una miscelánea y creyeron, no sé los detalles, mi papá se hizo amigos de ellos se interesaron y aceptaron a Cristo, pero vendían cigarros en su miscelánea. Entonces, ¿saben qué hizo el pastor, mi papá? Los recibió y los bautizó, no más. Pero él dice que después de unas semanas los visitó y ya no había cigarros. Pues qué bonito. Ellos tuvieron el privilegio de dejar de vender cigarros para honrar a Jesús, precisamente porque el pastor no les dijo nada. Él simplemente los bautizó y comenzó a discipularles, pero nunca mencionó a los cigarros, que yo sé. Amén. Luego, en México, el hermano Jaime García Merino, de hecho, he escuchado 2 o 3 veces esta historia. Un alumno mío fue a pasar un verano con él. Entonces fueron a un pueblo, pues una aldea, indígena. Y para una escuela bíblica de vacaciones recibieron el permiso de presentar una escuelita. Entonces, estaban preparándose para la escuela y mi alumno estaba conociendo a los niños. Y él va con Jaime y dice, hermano Jaime, estos niños tienen varias mamás, pero todos tienen el mismo papá. El cacique era ese mismo papá. Entonces el hermano Jaime dice, bueno, dice ¿crees que estos niños tienen el derecho de escuchar el evangelio?
Y yo entiendo que mi alumno tenía que pensarlo, porque él estaba pensando en el pecado y qué vamos a hacer con este. Y Jaime simplemente dice, lo importante es que estos niños escuchen el evangelio. Entonces, realizaron la escuela y mi alumno aprendió de él no decir nada. Se convirtieron los niños, se convirtieron las mamás y se convirtió el papá con todas sus esposas. ¿Y saben qué hizo la iglesia? Los bautizó a todos. Simplemente los bautizó, los recibieron. Aquí está la amistad, Alfredo. Y dice Jaime que unos 2, 3 meses, tal vez 6 meses, no sé, pero un tiempo después, él dice que una mañana le tocaron la puerta a las 5 de la mañana. Él dice que es la costumbre en esa zona, si visitas, llegar a la casa a las 5 de la mañana. Gracias a Dios, Dios nunca me llamó a vivir en ese lugar. Y fue el cacique y Jaime le recibe, le da un café y el cacique dice, eso de tener todas estas mujeres no es de acuerdo a lo que creemos como cristianos, ¿verdad? Y Jaime dice, no, es cierto, la Biblia habla en contra de eso. Y dice el cacique, entonces, ¿qué hago? Y Jaime dijo, para eso es la iglesia. Entonces los hermanos se organizaron y fueron a ese pueblo y construyeron jacales alrededor de la casa del cacique. Y cada mujer tomó a sus hijos y ella vivió aparte y el cacique vive en la casa con su esposa. Ahora, yo estando afuera de eso, yo me fascina, yo quiero preguntar, ¿y cómo sabían cuál es la esposa entre todas estas mamás? Pues no sé, pero ellos sí sabían. Entonces, él vivía ya fiel a su esposa, pero sostenía, pues él venía sosteniendo a todas estas mujeres y todos estos hijos. Entonces, no había problema que él siguiera proveyendo por ellos, pero vivía de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero por su iniciativa, no porque era requisito para vivir, para ser miembro de la iglesia. Y me parecen, pues yo he querido seguir a esos dos ejemplos en mi propia actitud. Carlos, Germán. Sí, hermano, pues lo que podemos ver de estas historias que nos cuenta es lo que debería ser, digo, yo creo que la iglesia, que es la obra del Espíritu Santo actuando en la vida de esas personas. Yo me he topado muchas veces con que hay pastores, y digo sin juzgarlo, ¿no? Porque yo nunca he querido tomar ese papel y también hay personas en las iglesias que esperan como que el pastor Sí. sea el vigilante o el como policía de lo espiritual. Y entonces cuando un hermano se porta mal, voy a ponerlo así, entonces el pastor tiene que regañar, tiene que decirle, pero aquí vemos que a la iglesia aceptar a las personas, a final de cuentas estamos haciendo lo que hizo Jesús también con nosotros, porque quizá nosotros no teníamos 10 esposas o quizá nosotros no estábamos pasando alguna situación que para nosotros, yo lo llamo escandaloso a todo eso, pero a final de cuentas también estábamos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces Jesús nos acepta. Y cuando él nos acepta, de hecho, hasta nos da el privilegio de servirle. Entonces, yo me he topado con muchas veces las personas, yo les digo, ¿saben qué, hermanos? Yo les enseño la palabra. Y hay gente que sí ha pasado que llega y me dice, oiga, pastor, oiga, yo cada 8 días me iba a bailar, pero ya no voy. Quería preguntarle a usted si está bien. O sea, ahí es lo que vemos. El Espíritu Santo está haciendo la obra y no tiene que andarlos cuidando, digo, voy a llamarlo así. A final de cuentas, la gente está
se siente recibida, aceptada y no juzgada, porque a final de cuentas, le digo, yo creo que todos estamos en ese papel, ¿no? Que hemos sido perdonados por Cristo. Amén. Gracias, Carlos, hermano. Sí, Dios nos ha puesto como pastores, no como vigilantes. Y pastor es primero que nada amigo. Amigo. Y pues reconocen en la enseñanza, un maestro, por muy buen maestro que sea, solamente puede enseñar algo en el momento que el alumno esté dispuesto a aprender. Y cuando nosotros decimos, para bautizarte tienes que hacer esto y esto y esto y esto, no estamos considerando qué es la lección que ellos pueden recibir en este momento. Y cuando dejamos que el Espíritu les dé la convicción, el Espíritu siempre lo pone en el momento conveniente. Pero, como dices, Carlos, hermano, lo que Daniel dice aquí, es imposible obedecer a Dios sin sufrir a causa de su nombre. Y la gran sorpresa que nos llevamos cuando entramos al pastorado es que con frecuencia ese sufrimiento viene desde dentro de la iglesia, no fuera. Los que quieren un pastor policía y ponen presión y te das cuenta que esta imagen que tú tienes de apoyar a las personas, de ser amigo, ese no es el concepto que otros tienen. Hermanos, necesitamos del Espíritu Santo, este mensaje de Hechos. Si el Espíritu no está con nosotros, todos vamos a tronar. Hay muchos peligros aquí. Vemos al Evangelio tumbando barreras, pero acuérdense que hemos visto muchas barreras y va a haber más. Entonces, pues vamos a completar este capítulo. Pues el Demetrio, noten aquí, Lucas también, yo creo que está hablando con humor en el versículo, comencemos en 26, dice Demetrio, Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ven aquí qué directo es, porque estas son personas que precisamente emplean sus manos en eso. Su negocio es hacer dioses con sus manos. Y Pablo está diciendo que eso no es legítimo. Ya ves, Alfredo, a ellos eso les parece muy agresivo, pero Pablo no está atacando a ellos, simplemente está diciendo la verdad. Ahora, noten 27, aquí está el humor. No solamente hay peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito. Bueno, Demetrio ya sabe, él tiene unas cuentas que no puede pagar y sabe que los otros tienen. Entonces van a entender eso muy bien. Nuestro negocio está cayendo en descrédito. Pero él dice, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es lo siguiente, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimada en nada y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. Entonces, fíjense lo que él está diciendo, pues Lucas está burlándose de eso. Él está diciendo, a ninguno de nosotros nos importa si ganamos bien o si perdemos, morimos de hambre. Nosotros estamos dedicados a la diosa y lo que buscamos es su majestad. Pero da la casualidad que todos los que Demetrio ha invitado a esta reunión para defender a la diosa son personas que ganan la vida por medio de la adoración de la diosa. Entonces, revela la hipocresía de todos aquí. Y noten, dice, otra vez en 27,
que también el templo de la gran diosa Artemisa sea estimada en nada, que sea despojada de su majestad. Y noten aquí, aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. Entonces él dice, estamos en peligro porque ya son menos los que están adorando a Artemisa. Pero ¿quiénes están adorando a Artemisa? Pues todos en Asia y todos en el mundo. Entonces, es un poco sutil, pero noten aquí la lógica, porque Lucas está usando la lógica. Si todo el mundo está adorando a Artemisa, entonces no hay ningún problema de falta de demanda de templecillos. Entonces Demetrio se está contradiciendo. Él dice, tenemos que defender a Artemisa porque las personas la están abandonando. Pero luego dice, no la deben adorar, no la deben abandonar porque todos, todo el mundo, toda la humanidad adora a Artemisa. ¿Ven? Las dos no pueden ser verdad. Si todo el mundo adora a Artemisa, no puede haber algún declive en los adoradores de Artemisa. Pero pues si la lógica falta allí, pues suplen a la lógica por la emoción. Gritaron diciendo, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces ellos van gritando, la ciudad se llenó de confusión. Probablemente aquí estos gritos llaman a otros. Y lo que yo entiendo, concibo aquí en 29, es que ya son tantos que se han reunido aquí en este grito grande, estas porras a Artemisa, que ya no caben en la calle. Entonces, simplemente porque no caben, van al teatro. Por cierto, el teatro todavía existe hoy. El templo es nada más ruinas, pero en el teatro sí puedes subir las gradas y está mucho mejor preservado. Entonces van allí simplemente por la presión de mucha gente, el único lugar en la ciudad donde pueden estar unidos. Entonces llevan consigo a Gayo y a Aristarco, que son compañeros de Pablo allí. Pablo quiere ir, pero los discípulos no vieron que esto es muy peligroso para Pablo con estas emociones. Si Pablo se mete al teatro, probablemente lo atacan y quién sabe qué va a pasar. Aún algunas de esas autoridades aquí vemos el éxito del evangelio. Hay gobernantes que quieren proteger la vida de Pablo y le dicen lo mismo, que no vaya. 32. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. O sea, como es el dicho que usamos, puede que sí y puede que no, y lo más seguro es que quién sabe. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pero sí, la emoción los lleva y por 2 horas están gritando sin saber siquiera por qué están gritando. Entonces, versículo 32, algunos de entre la multitud, creo que allí yo estoy buscando Lucas aquí, tal vez no es en este versículo, pero 2 veces él usa la palabra que en el Nuevo Testamento es iglesia. De hecho, iglesia viene de la palabra griega eclesia. Pero eclesia originalmente era la reunión de los ciudadanos de una ciudad griega.
cuando ellos tenían su reunión de la ciudad para tomar, o sea, la democracia, practicaban la democracia. Todos los ciudadanos se reunían para tomar las decisiones del gobierno de la ciudad. Y Lucas usa esa palabra para esta concurrencia en el teatro, que en realidad no es ninguna asamblea, sino un alboroto. Y Lucas allí también se está burlando de este evento. Entonces, parece aquí en 33 que los judíos se sienten agredidos, pues con todas estas emociones, sí se sabe en Éfeso que Pablo es judío. Entonces, los judíos que han expulsado, pues que no han permitido a Pablo, los que discutían con Pablo, mejor dicho, en la sinagoga, probablemente no tienen ningún inconveniente en que la ciudad ataque o los gentiles ataquen a Pablo, pero tienen el temor que cuando hay algo así, pues los judíos en muchas ocasiones han sido los chivos expiatorios. Entonces quieren defender a sus propios intereses. Probablemente entonces son los judíos que empujan a Alejandro, definitivamente un judío, pero uno que tiene cierta elocuencia, y probablemente su intención es aclarar que los judíos tampoco apoyan a Pablo y lo que Pablo está diciendo. Entonces él pide silencio para hablar, pero versículo 34, cuando la multitud reconoce que es judío, entonces pues ya no le excusan, sino lo escuchan, sino siguen o vuelven a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Y finalmente, en el versículo 35, el magistrado o el tesorero o el secretario, más o menos, esta es una función en la ciudad, les calma y dice, hombres de Éfeso, primero, todo el mundo sabe, versículo 35, que Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída del cielo. Ven el versículo 35. Entonces, pues no tenemos otra evidencia, pero concluyen de estas palabras que tenían en el templo, o pues por allá, casi seguramente en el templo, un meteorito. Ahora, puede ser un meteorito que fue ¿cómo se dice? Cortado, como cuando haces una estatua de una piedra, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el verbo? Esculpido. 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 Es posible que sea exculpido de un meteorito, pero a mí me parece más probable que es que veían de forma natural lo que se imagina, pues como se puede ver en el mundo una cara, la luna, mejor dicho, una cara, pues algo semejante probablemente aquí. Entonces, dice, no hagan nada precipitado, versículo 36, porque si la noticia de esto llega a Roma, nosotros estamos en mucho peligro. Roma estaba súper sensible a la rebelión. Entonces, cualquier violencia pública, Roma automáticamente sospecha que es un levantamiento en contra de Roma. La Pax Romana, la paz romana, probablemente han escuchado esta frase, pues era una paz basada en la violencia. Roma tenía ejércitos muy fuertes y no tenían inconveniente en mandar esos ejércitos para poner orden. Algunos entraron en el orden perdiendo la vida.
Entonces, pues dice, hay asambleas, pueden acusar, vienen aquí, parece que no hay jueces en Éfeso, pero jueces romanos que visitan la ciudad en ciertas fechas. Entonces dice que se acusen, que se haga la cosa de manera legal, porque estamos en mucho peligro por lo que ha pasado hoy, versículo 40. Que seamos acusados de sedición. Y finalmente, pues 41, y habiendo dicho esto, disolvió, pues concurrencia es la palabra que usan aquí, pero sería más correcto decir la asamblea. Los traductores dicen no es asamblea, pues Lucas sabe que no es asamblea, pero él usa esa palabra como nosotros decimos, se levantó la sesión. Entonces él llama esto una sesión, cuando en realidad es un alboroto. Pues seguramente Lucas quiere indicar la necesidad de Cristo y del reino de Dios, porque nuestro gobierno, nuestra democracia, en realidad es desorden. En el pecado no podemos tener la vida que Dios quiere para nosotros y que nosotros podamos disfrutar o pudiéramos disfrutar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta más o más comentario? Otra vez agradezco todos los comentarios que han hecho hasta aquí. ¿Alguien más? Pues gracias por su paciencia. Sigamos leyendo la palabra y Dios los bendiga, que ustedes puedan descubrir la lección de estos capítulos para sus propias vidas y ministerios.